Bueno, vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22. San Juan 4, 22. El Señor le dice estas palabras a la mujer samaritana con la cual estaba dialogando. El Señor le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, el título es Verdaderos Adoradores. Y es bueno saber, porque la Escritura lo dice, que el Padre busca verdaderos adoradores. Ahora, nosotros decimos: yo quiero ser verdadero adorador. Quiero satisfacer el corazón de mi Salvador. Quiero comprobar lo que es agradable al Señor. Ya comprobé, ya probé lo que le agradaba al mundo, a la carne. Ahora quiero comprobar lo que es agradable al Señor. Él busca verdaderos adoradores. Y aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 22, que Dios ve a la humanidad, por ejemplo, en dos grandes grupos. Todos son adoradores, pero hay quienes adoran lo que no saben, lo que no conocen, y quienes adoran lo que conocen, lo que saben. Entonces podemos deducir, porque el Señor se lo está diciendo a una mujer que aún no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, de la conversión, le está diciendo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces, no era una verdadera adoradora. Adoraba, sí, pero no era una verdadera adoradora. Su adoración no se escuchaba, no se conocía en el cielo. Y nosotros sabemos que hay personas que adoran en la oscuridad, en la ignorancia. Adoran un ídolo, adoran la familia, adoran el auto nuevo, la casa nueva. Cualquier cosa es el objeto de su adoración, de su encanto, de su amor, de su vida. Entonces, en primer lugar, podemos decir que el verdadero adorador de Dios es aquel que conoce a Dios. Y para conocer a Dios hay una sola forma y no hay más. Es a través del Señor Jesucristo. El mismo Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el verdadero adorador tiene, si quiere ser verdadero adorador, tiene que tener una experiencia personal con el Señor Jesús. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo allí en el libro de los Hechos. Arrepentimiento para con Dios. Todos hemos pecado, de una o de otra manera y de muchas maneras hemos ofendido a Dios. Eso ha provocado enemistad entre nosotros y nuestro Creador. Ha producido separación, ha producido muerte espiritual. Y es la peor condición en la que puede estar una persona. Muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. ¿Y cómo escapar de esa condición de
miserable, lamentable en la que nos ha dejado el pecado es reconociendo nuestro pecado. No hay otra forma de recibir perdón si no reconocemos que hemos pecado contra Dios. Arrepentimiento para con Dios, un quebranto genuino, sin culpar a nadie, haciéndonos responsable de nuestro pecado. Y en segundo lugar, fe en el Señor Jesucristo. El Señor murió en la cruz para librarnos de la pena del pecado, el lago que arde con fuego y azufre. Pero también Él murió en la cruz del Calvario para liberarnos del poder del pecado. Por eso necesitamos ejercer fe en nuestro Salvador, en el Señor Jesús. Y el Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. ¿Y cuántos podemos dar testimonio de que hemos ido con una mochila llena de pecados, cargados, trabajados? Y el Señor nos ha recibido a misericordia, ha perdonado nuestros pecados, nos ha salvado y entonces conocemos al Señor y podemos entonces ser verdaderos adoradores de Dios, los que Dios está buscando. Entonces, Dios te está buscando para que seas un verdadero adorador. No importa tu edad, si eres joven, si eres niño, son pocas las ofensas para con Dios. Pero has ofendido a Dios, necesitas arrepentirte ahora mismo. Hoy es día de salvación. Y hoy debes poner toda tu confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario como tu sustituto, como aquel que ocupó tu lugar y recibe el castigo que vos merecías. Allí murió Cristo también por mis pecados y resucitó. Ahora entonces es día de salvación. Y si son muchas tus ofensas, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Con toda confianza puedes ir ahora mismo en oración al Señor por la fe. No le ves a Él, pero Él sí te ve y te escucha. Y confesarle a Él tus pecados. Aceptarle como único Salvador. Y no hay que agregar más a esa obra, a la obra que hizo Cristo. Has confiado en una obra perfecta y eterna. ¿Quieres ser un verdadero adorador del Señor? Entonces debes tener al Señor Jesús en tu corazón. Ahora, también, qué importante que es lo que dice el Señor, todo es importante. Cuando el Señor les dice que busca el Padre verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí tenemos que la adoración es una actitud interna que el Espíritu Santo de Dios produce en el interior de la persona. Que se manifiesta exteriormente, sí, por supuesto. Pero esta actitud tiene que estar basada en la verdad. El mismo Señor en su oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí está. La Biblia es la verdad escrita. Entonces, una actitud interior que el Espíritu Santo pone en el corazón del que ha creído en el Señor, pero basada en la Biblia. El mismo Señor Jesús, como dije hace un rato, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, Cristo es la verdad encarnada. Y la Escritura es la verdad escrita. Entonces la adoración, o un verdadero adorador, va a adorar en su interior, desde su interior, a Dios, pero lo va a hacer conforme a la palabra de Dios, sujetándose a la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, apropiándose de la palabra de Dios. Y también le está diciendo el Señor que no hay un lugar fijo. Es verdad que en esta mañana nos reunimos y la cena del Señor tiene un carácter de adoración por excelencia. Por eso los cánticos y todo exaltan la persona de Cristo. La lectura de la palabra de Dios exalta a nuestro Dios. Pero vemos aquí que el Señor le dice a la mujer que no es ni en este monte ni en ningún lugar determinado, sino en todo lugar. Es una actitud que debería ser permanente.
y debe ser permanente en los verdaderos adoradores. Ahora, yo me puse a pensar y dije, sí, adorar es el reconocimiento interior de lo que es el Señor. Es enfocarme en el Señor, en el autor de la vida, en el autor de la fe. Es enfocarme en Dios. Es una actitud interior que se manifiesta indudablemente. Y voy a buscar en la Biblia algo práctico que nos ayude a comprender mejor este concepto. Y yo encontré, para no, digamos, el ejemplo en una mujer y en un hombre, de lo que es un verdadero adorador. Y dije, qué lindo, cómo me gustaría ser un verdadero adorador. Ya he recibido al Señor Jesús en mi corazón, pero quiere tener esa actitud en forma constante. Y vamos a 1 de Samuel, qué historia tan conocida. 1 de Samuel 1, 26 y 28. Es sobre Ana. Dice allí, ella, Ana, dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Esto le está diciendo a Elí. Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y me puse a ver un poquito y digo, ¿y esta mujer que está en un hogar mal formado? La poligamia nunca no estuvo en el plan de Dios, en el proyecto de Dios para el hombre y la mujer. Pero Elcana había hecho eso, había tomado 2 mujeres. Y Elcana era de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes. Y ese hogar era un infierno. Peor todavía, cuando subían a adorar todos los años, allí era cuando se encontraban los mayores problemas. Penina, la otra mujer, y se la irritaba a Ana. Lloraba, no quería comer, había caído en una depresión esta mujer. Y ella, en ese estado de angustia, ella clama a Dios pidiendo. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo deseaba tener un hijo? La fertilidad humana que la tiene la mujer. Pero ella fue mucho más allá de su oración. Ella dijo, fíjense que cuando ella hace su oración, le dice, fíjense lo que encontramos en el versículo 11 del capítulo 1. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué decimos que la oración iba mucho más allá de la fertilidad física? Ella quería fertilidad espiritual. Y no debería descansar nuestra alma clamando a Dios por eso. Juan Knox, el misionero reformador de Escocia, decía en su oración, le pedía a Dios, dame Escocia si no me muero. Esa era parte de su oración. Ese era el anhelo de ser fértil espiritualmente y ser un medio para llevar muchos hijos a la gloria. Y eso es lo que hace Ana. No quería un hijo para satisfacer sus deseos humanos como madre, tener un hijo y presentarlo y pasárselo por la cara a Penina que la había irritado tantas veces. No, quería llevar ese niño para la gloria. Traer un niño a la tierra para que después vaya a la gloria, vaya al cielo. Y es por eso que su oración va mucho más allá de su anhelo materno. Quería maternidad espiritual. Y verdaderamente, cuando Dios se lo concede, yo me imagino ese tiempo que lo tuvo allí,
¿Con qué ternura lo habrá criado? ¿Cómo lo habrá contemplado durante tanto tiempo ese hijo que tanto ella deseó? ¿Cómo habrá quedado apegado el corazón de ella a ese niño? Pero llegó el momento, el niño creció, va y lo lleva al templo y lo deja para que sirva al Señor, para que ministre al Señor, dice capítulo 2, versículo 11, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Miren la fe de una mujer de Dios. El niño, pero le puede ministrar a Dios, y verdaderamente. Ahora, sí, hay que reconocer que entre estas dos partes hubo una tarea dura que tuvo que hacer. Dice, fíjense el final del versículo 23 del capítulo 1. Y se quedó la mujer, Ana, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ella lo crió al hijo. No lo crió el abuelo, la abuela se lo dejaba al tío, a la tía, a la Play, al plasma, a las redes sociales. Ella lo crió. Ella se ocupó para que ese niño conociese al Señor. Y ella va y lo entrega al Señor lo que más amaba. Y dice, y adoró allí a Jehová. Entonces yo encontré que el verdadero adorador es aquel que le da al Señor lo mejor. Y hay un himno que está inspirado en la gratitud, por supuesto, hacia el Señor, y dice, da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu vida, del bien luchando en favor. Da lo mejor al Maestro. Entonces, aquí encontramos que cuando damos al Señor lo mejor, allí estamos adorando. Estamos en una actitud del Espíritu, basada en la verdad, no en los sentimientos, en la verdad. Le damos al Señor lo mejor porque Él dio lo mejor de sí mismo, Él dio su vida. Así que aquí encontramos que adorar, o el verdadero adorador que busca a Dios, es aquel que le da al Señor lo mejor. Con respecto a la oración, allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice que Dios ama al dador alegre en la ofrenda. Pero qué bien cuando ofrendamos lo mejor de nosotros y lo hacemos con alegría, después de que ella va y adora dejando ese niño en respuesta a la oración que Dios le dio, llena de gratitud, encontramos el cántico de Ana. Qué diferente. Cuando nosotros le vamos a servir al Señor y el día está agradable, fresquito, lindo, pero cuando el calor quema. Y luego con la misma alegría. Cuando el frío taladra los huesos, y lo hago con la misma alegría. Y cuando está el partido de la selección, que me importa, hay un partido mucho más importante. Voy y cumplo la misión que el Señor me ha dado. Si me queda tiempo después, qué tristeza voy a tener. Aquí encontramos entonces que Dios busca verdaderos adoradores. Entonces, para ser un verdadero adorador del Señor, hay que ser un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios hay que recibir al Señor Jesús en el corazón, ser salvo, arrepentirnos. Para ser un verdadero adorador, tenemos que darle a Dios lo mejor y darlo con alegría. Termino con este ejemplo de otro hombre, de un hombre de Dios como Job. Y vemos ya en esta mujer lo que es un verdadero adorador. Y ahora vamos a ver en Job. Y aquí sí que me eriza la piel leer esto. Job 1, 18 al 22 dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice el versículo 20, y se postró en tierra y adoró. Y yo decía,
El verdadero adorador de Dios no le atribuye despropósito a Dios, aunque le venga la peor circunstancia de la vida. Y no le entienda, porque Job no entendía. Él recibe semejante sufrimiento sin entender por qué Dios permitía esas cosas. Un varón temeroso de Dios, perfecto, que quiere decir maduro. No se había quedado en la niñez espiritual como los hebreos, que había que repasarle las primeras cosas, leer la Biblia, orar, andar, congregarte. No, Job no era de esos como los hebreos. No era como los corintios, que también se habían quedado en la infancia espiritual y estaban peleando entre ellos mientras los demás se perdían allá afuera. No, Job dice era perfecto, maduro, había progresado en la vida espiritual. Y le viene semejante calamidad, pierde todo. Y para colmo, el último mensajero le trae la noticia de que todos sus hijos han perecido. Y él se postra en ese estado de angustia, de incertidumbre y de dolor, y dice, Señor, acepta la voluntad de Dios y no le atribuye despropósito a Dios. El verdadero adorador atribuye gloria a Dios aún en las circunstancias más adversas. Yo pensaba en esto, Señor, nunca me has pedido esto, que te adore así. Pero a Job se lo pediste y él respondió como un verdadero adorador. Dios, Señor, si en algún momento tenés este plan para mi vida, ayúdame para que me acuerde, porque uno conoce mucho de la Biblia, pero cuando se presenta el problema, allí es cómo traigo esa preciosa palabra de Dios y la aplico al corazón para tener la paz del Señor y no atribuirle despropósito al Santo, al Señor, al Altísimo, al Sublime. ¿Cómo aceptar la voluntad de Él? Entonces el verdadero adorador reconoce la soberanía de Dios aún en la peor circunstancia por la que tenga que atravesar, aunque no la entienda. De allí que el Señor le enseñaba a Tomás que debía confiar en la palabra de Dios, no en su sentido, no en su razonamiento, porque esto supera todo eso. La fe nos eleva mucho más allá de eso. Por eso allí en Hebreos capítulo 11 habla de que la fe verdadera, la fe de un verdadero adorador, se muestra en acciones. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín y pereció. Y aquí vemos que por la fe, Job no le atribuye despropósito a Dios, sino que se postra ante el Señor y adora. Y reconoce al Señor, no se enoja, no se resiente con el Señor. Muchas veces nos sale mal una cosa mínima y hasta a veces hasta levantamos el puño contra Dios. Pero el verdadero adorador entonces tiene esta actitud. ¿Sí? O sea, yo veía que la verdadera adoración es una actitud que debería ser constante en nosotros e implica un grado muy elevado de consagración y de entrega. Es verdad que Dios después le dio otros hijos a Ana, pero desprenderse del único hijo que tenía, que como madre era lo más valioso que ella tenía, para consagrarlo al Señor. Pensaba en Job, decía, Señor, yo no tengo las cualidades de Job, que dice allí la Biblia, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y no obstante, Señor, bueno, tal vez por eso, Dios permitió, le dio la oportunidad a Job de que demostrara que era un verdadero adorador. No era una profesión de fe externa, no era emocional lo que había hecho Job con el Señor, era una relación profunda, espiritual, escritural. Y por eso en ese momento es el verdadero
adorador. Yo me acuerdo que hace muchos años un hermano se había convertido al Señor y era casado, su esposa no quería saber absolutamente nada con el Evangelio, sus hijos tampoco, y él me acuerdo que iba y pedía que oraran por él, que oraran por la familia. Y él tomó la decisión de bautizarse, dar ese paso de fe, de obediencia, de identificarse públicamente con el Señor, con la obra de Cristo, de identificarse con la iglesia local y comprometerse con el Señor y con la iglesia local. Y la mujer le dijo, si vos haces eso, cuando vos vuelvas, todas tus cositas van a estar allí en la calle. Voy a poner una denuncia y no te voy a dejar entrar más a casa. Y entonces dice, ¿qué hago, hermano? Uno de los ancianos le dijo, mira, tenés dos posibilidades. ¿Confía en el Señor o no? ¿Vos le estás por obedecer al Señor? Bueno, tendrás que pagar un precio. Bueno, no retrocedas, le dijo. Le comunicó a la familia, la mujer le dijo, yo ya te dije lo que va a pasar, se fue. Y estaba allá adelante, él, esperando su turno, el bautisterio estaba así, estaba la plataforma y ahí estaba el bautisterio. Y estaba sentado y lloraba él, y estaba orando y lloraba, por lo que pensaba lo que le podía ocurrir al regreso. ¿Quién saben? Yo no digo que siempre va a ocurrir ese milagro, pero que siempre va a estar Dios en su soberanía manejando todos los acontecimientos para su gloria y para bendición del hijo o de la hija obediente, eso sí. Pero en este caso, estaba allí antes de entrar al turno de él para meterse en la pileta, da vuelta hacia atrás, estaba al fondo sentada su esposa y los hijos. Dice, esto me han venido siguiendo hasta acá y bueno, no me voy a escapar. Y se acercaron los hermanos y hablaron con ella y dice, no, yo estoy mal. No puedo, si él ha elegido eso, ¿por qué yo voy a hacer lo que hago? No, y yo no pensé en los hijos, no sé por qué lo hice. No se había convertido ella, pero como el Señor había tocado ese corazón. Así que después entra y se bautiza llorando, pero de alegría, porque dice, no, vas a volver a tu casa y vas a tener tu familia. Y yo decía, pensaba mientras leía esto, eso es un verdadero adorador. Pensaba en Ana y decía, una verdadera adoradora, porque ella fue y oró e hizo un voto. Y cuando tuvo lo que Dios le había dado, cumplió. Señor, digo, ¿cuántos creyentes han dado el paso de fe a través del bautismo, dando testimonio que mueren al mundo y sirven al Señor? Y no han cumplido ese voto de amor, de fe que le hicieron a su Señor. Bueno, ojalá se arrepientan y vuelvan y sean verdaderos adoradores. Pero qué bien aquel hermano, aquella hermana que permanece fiel al Señor a pesar de las oposiciones y de las dificultades, porque ese es un verdadero adorador. Esa hermana es una verdadera adoradora. Y necesitamos del auxilio del Señor y del quebranto en nuestro corazón. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Adorarte en espíritu y en verdad. Y ser una actitud permanente, permanente. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias por la invitación y les rogamos que sigan orando por nosotros y nosotros seguiremos orando por cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos.